Hola, ¿cómo están? Esta semana seguimos en unidad 4, adolescencias, y vamos a trabajar las culturas juveniles, los consumos culturales, las tecnologías y los desafíos de la escuela actual. La bibliografía de esta clase consiste en el texto de Kornfeld, el capítulo 4, espacios e instituciones suficientemente subjetivadas, en el libro de Kornfeld, Levy, Rascovan, entre adolescentes y adultos en la escuela, puntuaciones de época. Vamos a trabajar de ese mismo libro un capítulo de Levy, subjetividades en la era digital, y vamos a trabajar una nota que hizo Volnovich en página 12, que se llama Aproximación a la cibercultura adolescente, los jóvenes y sus golosinas digitales. La pregunta que orienta a estos autores de la bibliografía es: ¿cuáles son las características de los y las adolescentes contemporáneos? Les invito a ver el video que hay en el espacio de prácticos, donde muestra a una booktuber, es decir, una chica que se dedica a leer libros y a hacer resúmenes y a contar ese resumen y su opinión sobre el libro en YouTube. También hay un chico que es jugador de Fortnite y tiene un canal de YouTube donde da consejos sobre cuáles son las mejores maneras de jugar, y una chica que hace trap, que es un estilo de música que ahora escuchan las y los jóvenes y las y los adolescentes. Y vamos a pensar estas características teóricamente. Lo primero que podemos decir de estas características de la adolescencia, de estas formas de transitar la adolescencia, es que los adultos somos los inmigrantes digitales. A pesar de que nos posicionamos como expertos en adolescentes, aún no tenemos el desarrollo de los instrumentos teóricos ni las herramientas epistemológicas para poder teorizar acerca de estas transformaciones profundas de los procesos y las operaciones lógicas que llevan adelante los nativos digitales. Los nativos digitales se caracterizan por vivir hiperconectados, por ser multitasking, por hacer varias tareas al mismo tiempo, escuchar la radio, leer un libro, tienen la tele prendida, pueden jugar a la Play, hablar por celular, chatear, estar comiendo. Prefieren el acceso hipertextual en vez de la narrativa lineal, y funcionan mejor en red, están totalmente pendientes de las redes sociales. Entre otras características podemos mencionar que los nativos digitales, entonces, en síntesis, la tecnología ocupa un lugar central en sus vidas. Consideran que esas habilidades tecnológicas que tienen son naturales, porque para ellos son parte de su manera de estar en el mundo, a diferencia de los inmigrantes digitales. Para ellos no hay distinción entre la vida real y la vida virtual, sino que hay una continuidad entre ambas vidas, y lo que pasa en un espacio repercute en el otro, es decir, viven en relación a lo que publican en las redes o en sus canales de YouTube, etc. Hay una nueva construcción de la intimidad, es decir, la intimidad ya no está reservada para el espacio de lo privado, sino que es parte de lo público, del espectáculo. Están todo el tiempo posteando en las redes sociales materiales referidos a su vida privada, y en relación a la adolescencia, que es clave la reafirmación identitaria, esta exposición mediática tiene como fin la reafirmación de la identidad. Y como vimos, son productores de YouTube. Quiere decir que no son solo consumidores, sino que también son productores. La web 2.0, a partir de las redes sociales, inauguró, y los canales de YouTube, etcétera, inauguró la posibilidad de interacción de los usuarios. Entonces, ya no se limitan a consumir lo que hay disponible, sino que son ellos mismos productores. Por eso se los denomina prosumidores. Y las redes sociales les insumen una gran cantidad de tiempo, por todo esto que estábamos viendo anteriormente, y es central para ellos no solo consumir lo que producen otros adolescentes y otras personas, sino también ser productores, autores de información. Otra característica central de las adolescencias contemporáneas es el consumo. Son grandes consumidores, tanto de bienes de uso como de bienes culturales. ¿Cuál es la diferencia? Los bienes de uso tienen que ver con aquellos elementos que no están relacionados con el entretenimiento, sino que tienen una dimensión material y una dimensión simbólica. Celulares, zapatillas, ropa,
Entonces, los adolescentes y las adolescentes son los más grandes consumidores de la familia. Esto genera grandes tensiones al interior de las familias, porque no todos los padres tienen la posibilidad de dar las opciones de consumo o no están de acuerdo con esos consumos excesivos. Atraviesa todos los sectores sociales, porque tanto los sectores de clase media alta como los menos favorecidos en situación de vulnerabilidad social van a buscar adquirir bienes de consumo. Y hay toda una valoración crítica en relación a aquellos objetos que consumen y hay una comparación entre ellos para ver la calidad y las marcas de lo que consumen, y la necesidad de identificación los va a convertir en consumidores obsesos de símbolos que les den prestigio, que les den valor social. Entonces no les da lo mismo una determinada marca de celular que otra, no les da lo mismo esto con la relación con la ropa, etcétera. Y en relación con los bienes culturales, tienen que ver con la satisfacción de una necesidad espiritual, va a decir Urresti, y están fundamentalmente relacionados con la industria del entretenimiento, música, cine, videojuegos. Y al igual que los bienes de uso, también ofrecen anclajes para la identificación, que es clave en la adolescencia. Pero las adolescencias, además de tener diferencias en función de los existenciarios de cada sujeto, a su vez tienen diferencias en función de si son chicos más jóvenes, chicas o un poco más grandes, y si están insertos socialmente o si pertenecen a sectores en situación de vulnerabilidad. Los más pequeños van a pertenecer a la generación Z, es decir, son aquellos que tienen entre 0 y 20 años en este momento histórico. Tienen una diferencia con los que pertenecen a la generación Y, que son los millennials, que tienen entre 18 y 30 años, que son los más grandes. ¿Cuál es la diferencia? Es que investigan todo por Internet. Para ellos Internet es la fuente central de información, de entretenimiento, de contacto con sus pares, y además se caracterizan por ser multitarea o multitasking, que pueden realizar varias tareas o actividades a la vez, y les cuesta muchísimo entender la escuela. Lo dicen abiertamente, son totalmente ajenos a la lógica de la escuela y son consumistas empedernidos, o sea, el centro de su vida pasa por el consumo. Mientras que la generación Y o los millennials también son multitasking, transitaron o transitan, están transitando un recorrido universitario y llegan a los empleos, pero su manera de transitar tanto por la universidad como por el trabajo tiene que ver con un estilo hedonista, inquieto, y el trabajo, si bien se ponen a trabajar, el trabajo perdió el valor de permanencia. Es decir, no buscan ascender, no buscan permanecer en un trabajo, tampoco la sociedad lo permite, no tienen la vida atada al trabajo, sino que utilizan el trabajo solo como un medio para lograr libertad personal y placer, es decir, para conseguir aquellos elementos que quieren consumir, tener una mejor calidad de vida. Y en relación con el consumo, si bien son consumidores, no tienen el mismo estilo de consumo que la generación Z. Aprecian el consumo, pero disfrutan en vez de acumular bienes. Y también tenemos un grupo de jóvenes y de adolescentes que son aquellos que en general pertenecen a los sectores más vulnerables y que se llaman o los han denominado los nini, porque no estudian ni trabajan. Su vida se caracteriza por el sinsentido y la angustia, porque no tienen proyectos, o si tienen proyectos tienen serias dificultades por su situación de vulnerabilidad para concretarlos. Al igual que a la generación Z, la rutina escolar les resulta intolerable, o sea, no se llevan bien con la escuela. Tratan de resolver los problemas rápidamente, tienen el facilismo y su vida tiene metas escasas, inmediatas, y se van a caracterizar por satisfacerse a través de partidos de fútbol, tribus, tomar cerveza en la esquina. Son las formas de socialización que tiene este grupo de adolescentes. En relación con los aprendizajes o las maneras de aprender, se caracterizan por el aprendizaje colaborativo y por formar comunidades de usuarios, que significa que van a sumarse
a foros de intercambio de información que en general están acotados a respuestas técnicas, saberes sobre el manejo de programas, sobre cómo jugar videojuegos, sobre cómo consumir determinados productos. Y la característica de estas comunidades de usuarios es que la información es horizontal, se comparte y que no tiene que ver con un saber teórico, sino con la experiencia de cada usuario. Y otra característica de este tipo de aprendizajes es que colaboran entre ellos, es decir, no hay una jerarquía y todos comparten los saberes que tienen. Y por otro lado, están agrupados en función de intereses y no por las edades. Esto hace que intercambien sujetos de diferentes edades entre sí, porque todo gira alrededor de esa información que tienen sobre el manejo de programas, de redes, de videojuegos, formas de consumo, y esto va a marcar una diferencia muy importante con la escuela, que se caracteriza por ser graduada, por distribuir a los sujetos en función de su edad, con lo cual le genera como un efecto disruptivo, porque pasan de un espacio colaborativo y no relacionado con la edad a un espacio graduado en la que se los pone con pares que tienen la misma edad. Y esta forma de organización escolar está como muy alejada de su manera de aprender en la vida cotidiana. Por otro lado, están las lecturas de las pantallas son claves para ellos y tienen una forma de lectura característica de las pantallas que es el barrido de la pantalla iconográfico, es decir, no se detienen en profundidad en nada, no hay zonas de detención, sino que pasan de una zona u otra sin prestar demasiada atención, sin profundizar, solo con una mirada rápida. Hay una velocidad y diversidad en la comunicación, se caracterizan por participar de varios chats o espacios al mismo tiempo y la forma de comunicación es con respuestas rápidas, cortas, pragmáticas, usan mucho los emoticones, o sea, no hay un desarrollo escrito, al menos en lo que tiene que ver con las pantallas y los chats. En relación con la lectura y la escritura, que son habilidades claves para el ámbito educativo, para la escuela, son fundamentalmente sensoriales y no tienen demasiada lectura. Se caracterizan por leer cruzado, leer superficialmente, leer fragmentos, prefieren todo lo que son gráficos y presentaciones interactivas. Frente a los libros, que es lo que presenta la escuela, nunca leen un libro completo, sino que leen algunos fragmentos y con eso tienen una idea de la totalidad. Como hay un flujo de información muy importante, reciben todo el tiempo muchísima información muy difícil de procesar, se caracterizan por ser especialistas en hacer operaciones que con ese flujo de información y más que por el sentido que le encuentran a los textos que se les ofrecen. Y usan muchas estrategias para que esa marea de información que los invade todo el tiempo se les vuelva un espacio habitable, puedan manejarlo, puedan sentirse cómodos. Es importante hacer una diferenciación en que los modos que entendemos de lectura tradicionales de los alumnos y las alumnas que priorizaban la lectura jerárquicamente por sobre otros estímulos de información, que consideramos la lectura como aquello que deja marca, que perdura, que puede ser resignificado o en última instancia expulsado a lo largo de la vida del sujeto, no tiene nada que ver con las formas de lectura de los usuarios y las usuarias, porque el objetivo de la lectura de usuarios y usuarias es leer para producir imágenes, es decir, la lectura es un medio para un fin. No es un fin en sí mismo y no se espera que la lectura deje ninguna marca, que perdure, no se la inviste especialmente, porque es solo una más entre las múltiples operaciones de recepción del hipertexto, que va acompañado de películas, de sitios de internet, de afiches, de juegos, de cartas, de disfraces, de videojuegos, es decir, no tiene ningún valor superior a las otras formas de acceso a la información. Pero sí se la usa con el objetivo de producir imágenes propias. Frente a una invasión permanente de imágenes que vienen tanto mediante el entertainment, la publicidad, que los bombardea y los amenaza, hay un intento de producir imágenes propias a partir de las diferentes lecturas. Viven en un mundo acelerado, que no se detiene nunca, y la contracara es que si se detienen, colapsan, están agobiados, están aburridos,
Es decir, pasan de la aceleración al aburrimiento. Otra actividad muy importante en las adolescencias contemporáneas es jugar a videojuegos. Empiezan a jugar desde pequeños, desde antes de los 10 años, y contra la creencia popular de que hay una incompatibilidad entre el desarrollo de la inteligencia, el desempeño en la escuela, la incorporación de conocimientos y los videojuegos, las investigaciones muestran que no es así. De hecho, el texto de Volnovich muestra el ejemplo del campeón nacional de Counter-Strike, que es uno de los mejores alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, o era en ese momento, y esto pone la escuela también en jaque, porque la pregunta es qué pasa con el uso de videojuegos en el ámbito educativo. De hecho, en nuestra escuela ya hace rato que viene trabajando con videojuegos, con programación, como un recurso pedagógico que parte del contexto de vida cotidiana de las y los estudiantes. Pero este descubrimiento de investigación nos lleva a un profundo cuestionamiento político de la concepción tradicional de qué es aprender, de cómo se aprende, para qué hay que formar a los sujetos, para qué formar al ciudadano y para qué tipo de mundo. Entonces, este rechazo o este prejuicio que se suele tener contra los videojuegos, es hora de desconstruirlo, de desandarlo, de repensarlo.